Bueno, el tema de esta fecha FIFA, uno creería que sería las elecciones, pero no, se lo ha robado Sergio Ramos y esa renovación de contrato que termina el próximo verano. Y para eso saludo a Rodri, a Tlatuani y a José. Empezando contigo, Rodri, para platicar si son ciertas esas declaraciones de Florentino Pérez de que si llega una buena oferta entenderá que se vaya, o si no, que nos expliques por qué no ha renovado Sergio Ramos con el Madrid. ¿Qué tal, Pili? José Tlatuani, ¿cómo estáis todos? Bueno, el asunto estrella de la renovación de Sergio Ramos, que se repite cada 3 años, empieza ya a tener tintes dramáticos, sobre todo desde el panorama o desde el punto de vista mediático, ¿no? Porque luego al final tú hablas con todas las partes y te dicen que están muy tranquilas. Hablas con el entorno del Real Madrid, te dicen que está todo ok, te hablan desde el entorno del jugador, de Sergio Ramos, también te dicen que están muy tranquilos. Bueno, al final en ESPN hemos venido contando desde el pasado mes de marzo lo que iba a pasar paso por paso. En marzo dijimos que se habían aplazado las conversaciones de negociación hasta después del verano. Después del verano, cuando llegó septiembre, nosotros aquí informamos que ya empezaron los tanteos entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. Y de hecho, hace unos 10 días más o menos ya dijimos lo que pedía Sergio Ramos después de haberle dado muchas vueltas a la cabeza para seguir en el Real Madrid. Lo que pide Sergio Ramos, ya lo hemos contado incluso aquí en este segmento digital, es esta temporada más 2 años más, es decir, acabar su contrato con el Real Madrid en junio de 2024. Algo que quiere Sergio Ramos y algo en lo que está de acuerdo el Real Madrid. De momento no hay mucho más. Sí que es cierto que hoy hemos hablado con el entorno de Sergio Ramos y están alucinando de forma literal, alucinan por la que se está montando aquí en España a nivel mediático, supuestamente por las filtraciones que están llegando desde el Real Madrid, acusando a Sergio Ramos de que pide mucho, etcétera, de que está sobrepasando los límites económicos que puede llegar al Real Madrid cuando no hay nada. Yo he hablado esta misma tarde con el Real Madrid y no están todavía en esa fase. Están de acuerdo las dos partes en el fondo, es decir, hasta 2024, este año y 2 más. Pero de momento, más allá de los tanteos iniciales, que obviamente ha habido a nivel económico, no se han metido todavía en el tema de números. Por lo cual, tranquilidad, calma, paciencia, que es lo que dicen las dos partes. Se espera que renueven, aunque sí que es cierto que hoy el papá de Sergio Ramos ha hablado y ha dicho que es optimista, que está tranquilo y que obviamente extraña mucho el que Sergio Ramos todavía no haya renovado. Y es normal que extrañe, aunque esto es solo uno de los 1000 capítulos todavía que queda hasta el 1 de enero, que es cuando ya podrá estar libre, bien para firmar por el Real Madrid o para cualquier otro equipo, ¿no? Ahora, no es raro que entre esto en la conversación, ¿lo renovarán o no lo renovarán? Sobre todo, Tlatuani, cuando tomemos en contexto cómo se ha ido del Real Madrid hombres como Raúl, como el mismo Casillas, Cristiano Ronaldo. Entonces, hoy cuando sabemos que a lo mejor es el mejor jugador del equipo, pero que sí, tiene 34 años y que a lo mejor pide un aumento bastante grande de esos más de 11 millones de euros que gana, pues podría ser. Tampoco es raro que estemos platicando este tema. Ili, me da mucho gusto saludarte, igual que a Rodri y a José. Siempre me da mucho gusto verlos. Por lo que entiendo de lo que nos cuenta Rodri, están en el segundo round, ¿no? Todavía están como en el round de reconocimiento. Todavía no sabes cuáles son los verdaderos golpes que está tirando cada quien. ¿Qué es lo que quieren la pelea? Sin duda están en ánimo de negociación y cada uno tratando de sacar su mejor parte. Si sabemos que alguien tiene un colmillo muy largo para negociar, también es Florentino Pérez, ¿no? Y que también deja que el rival venga, espera ver las armas del rival y de ahí empieza a negociar un poco. Lo cierto, tú atinas muy bien, 34 años ya no parece un gran negocio para renovar, pero por otro lado hay que ver también el intangible que representa Sergio Ramos para el Real Madrid, ¿no? Cuando recordamos grandes momentos de esta era del Real Madrid, cuando se le complicaba algo, parecía que mágicamente llegaba Sergio Ramos, el capitán, esta furia española, ¿no? Cuando se hablaba de la furia española hace mucho tiempo, bueno, esa la representa Sergio Ramos, el hombre que estaba ahí. Entonces, yo prefiero verlo de madridista, a pesar de que tiene 34 años, pero sí creo que va a ser una negociación dura, porque él sabe lo que significa para el club, y no solo sí en el terreno de lo que valen sus piernas y de lo que vale todo su fútbol, sino lo que vale la personalidad. También lo dices bien, hemos visto a grandes jugadores. ¿Quién iba a pensar que Raúl se iba a ir así, o que Iker Casillas se iba a ir así? Ahí das bien también en un clavo, Pili, pero yo prefiero que Sergio Ramos se quede, si pensara como madridista. No, y bueno, tú y creo que todos, José, porque al final también si nos ponemos a ver, más allá de lo que Ramos representa en el Real Madrid, hoy por hoy es el mejor jugador del equipo. Y estamos hablando de que en la saga prácticamente hay gente que está retirando a Marcelo después de lo que vimos en el último partido que alineó en el 11 titular, que hemos visto un Varane con unos errores de principiante. O sea, tampoco se pueden dar el lujo de dejar ir a un defensa como Ramos.
Claro que no. Sergio Ramos junto con Benzema fueron los artífices de la última liga y creo que después pondría también a Courtois. Me parece que esos fueron los tres pilares, los tres baluartes. Y la presencia de Sergio Ramos quedó más evidente cuando no estuvo disponible para Zinedine Zidane en ese partido contra el Manchester City en la Champions, donde el Madrid se murió de nada, donde el equipo no tuvo rebeldía, no tuvo un líder que tratara de involucrar a sus compañeros en busca de una remontada. Sergio Ramos es un futbolista sumamente completo. Hablaba Tlatuani de los intangibles, coincido plenamente. Hoy Sergio Ramos es una extensión de Zinedine Zidane dentro del rectángulo de juego. Es el líder, es el capitán. Desde lo futbolístico te gana en las dos áreas. Desde la pelota parada te marca la diferencia. Aquí hay que ponerlo todo en la ecuación. Si hablamos netamente de lo futbolístico, Florentino Pérez tiene que renovar a Sergio Ramos. Si sumamos en la ecuación el aspecto económico, ahí me parece que es entendible por qué Florentino Pérez a día de hoy todavía no renueva a Sergio Ramos. Tiene 34 años, va a cumplir 35. Me parece que el Madrid ya tiene que empezar a buscar recambios en esas posiciones, porque, a ver, Varane, desde que se reanudó el fútbol, producto de esta pandemia, el francés ha quedado de ver. Militao, que lo ficharon para ser el futuro en esa posición, en su presentación se mareó. Y dentro de la cancha también José, algunos partidos ha estado mareado. No ha dado no ha dado la talla Militao. Una cosa solo una cosa, y perdona que te corte, que además como buena referencia al madridismo a nivel global, creo que es una falta de respeto de mí hacia ti, pero solo un matiz. Estamos hablando de tema deportivo, ¿vale? Y de tema económico, sobre todo. En el tema económico, ¿qué le compensará más al Real Madrid? Es decir, ¿gastarse lo que pide Sergio Ramos por este año y 2 más? ¿O de repente decirle a Sergio Ramos, te vas, dejo a mi mejor activo a nivel deportivo en estos momentos fuera y refuerza a otro rival, porque obviamente Sergio Ramos, si se va del Real Madrid, tendrá que ir a un grande de Europa, y se va, y encima tengo que gastar un dinero que no tengo? Por ejemplo, os pongo el nombre encima de la mesa, porque además lo dimos aquí en ESPN en verano, Koundé, que es el favorito de Zidane, Koundé o Upamecano o quien sea, da igual, que te va a costar mínimo 80 millones de euros. O sea, ¿le va a compensar ese gasto o no para intentar renovar a Sergio Ramos Florentino Pérez? ¿O se va a gastar 80 millones de euros mínimo, más luego amortizaciones, más luego ficha, etcétera, y salario, en un tío que de momento puede ser una incógnita? Pregunto, ¿eh? Es que esa es la pregunta. Koundé y Upamecano, los dos tienen 22 años, Rodrigo. Por eso yo decía, si hablamos desde lo futbolístico, no hay ni siquiera lugar para el debate. Ahora, si hablamos desde lo económico, es entendible por qué a día de hoy todavía no han renovado a Sergio Ramos. A ver, pero también hemos estado en la conversación de que al Madrid le está faltando esa esencia en la cancha que no tiene que ver ni con lo económico ni con lo deportivo. Es la esencia de Sergio Ramos, ese capitán, Rodri. Y es una gran pregunta esta de decir de dónde saldría el dinero para pagar esos 18 millones de euros, que más o menos por ahí es lo que dicen que está pidiendo Ramos. Y si no decide el Madrid no hacerlo, entonces ¿de dónde sale el dinero para reforzarse con alguien de peso en la saga? Es que ese es el gran dilema que yo tengo cuando yo leo la prensa española y las filtraciones, porque además sabes perfectamente, dependiendo de a quién leas, sabes en boca de quién ponen sus titulares, dices tú, pero vamos a ver, si es que si estás poniendo trabas a Sergio Ramos por lo que te pueda pedir, Sergio Ramos está, como bien dijiste tú, Pili, entre 11 millones de euros y 12 millones de euros al año. Aunque pida 18, que no es lo que pide, porque como mucho yo creo, y esto no es información, sino que es opinión, como mucho, si pide algo más, va a pedir como mucho 15 millones de euros, no más. Le va a compensar al Real Madrid eso, porque son 3 años más, a partir de ahora, 2 años y medio más, en los que tú te vas a asegurar a tu capitán, que es que no es cualquier jugador, no es Militao, no es Varane, no estamos hablando de Modric o de Lucas Vázquez, estamos hablando de tu capitán y del capitán de la selección española, que si no juega en el Real Madrid, jugará en el United o en el Chelsea o en el Paris Saint-Germain o en cualquier grande de Europa, y al final te compensa más eso que lo otro, es decir, que gastarte 80 millones de euros o 90, que al final te lo vas a tener que gastar, pero que es otra forma, y sobre todo lo que decías tú, ¿de dónde va a sacar ese dinero el Real Madrid? De ese nuevo fichaje de 80, 90 millones de euros. Es que de momento no tiene el Real Madrid dinero para cometer ningún fichaje. Es que el Real Madrid, por primera vez en 40 años, no ha fichado a nadie en el mercado de verano y no va a fichar a nadie en el mercado de invierno. Pilar, solo para estar claros, cuando decimos 15 millones de euros, en realidad para el Real Madrid son 30. Son 15 millones libres para Sergio Ramos. Es decir, un contrato de 3 años para Sergio Ramos al Madrid le implicaría invertir 90 millones de euros. La pregunta aquí es, más allá de que todos coincidimos que Sergio Ramos es un jugadorazo, ¿vale la pena invertir 90 millones de euros en Sergio Ramos que está cerca del retiro? O mejor, nos gastamos eso
en una futura estrella como Koundé, como Upamecano, póngale el nombre que usted quiera, pero en un central que ofrezca hoy garantías y que todavía tenga un mejor futuro. Claro, José, entiendo tu punto, pero también hay que tomar en cuenta lo que Sergio Ramos es dentro de la cancha. O sea, el peso que tiene hoy es prácticamente quitarle la cabeza a esa columna vertebral, y sabemos lo que el Madrid puede hacer, más allá de que tenga un gran refuerzo, que sea un gran central, sin una cabeza que los guíe, porque no lo va a hacer un hombre como Benzema, a quien se lo hemos pedido en diferentes ocasiones. Ya no lo es Marcelo. Courtois, bueno, podría o no podría hacerlo. O sea, en realidad no hay nadie más que le dé orden en la cancha a Ramos. Y es una decisión completamente arriesgada, porque si no te sale, yo entiendo lo que dices, José, la verdad es que alguien de 34 años siempre será arriesgado renovarlo. El gran problema es que para que haya un central que cubra el hueco de Sergio Ramos, es decir, si tú sacas a Sergio Ramos vas a ser criticadísimo, a menos de que tengas la fortuna que el que venga, que seguramente tiene que ser un superestrella, lo haga muy bien. Y si no lo hace muy bien, mientras llenas ese hueco, Florentino Pérez va a recibir críticas 2 años, 3 años, que tampoco creo que le importe mucho, pero va a ser muy difícil que llenes ese hueco en el campo, y eso me parece una apuesta muy arriesgada. Yo iría por Sergio Ramos. Yo entiendo lo que dices de los 34 años, tal vez puedes ir trayendo a algún central, no tienes tanto dinero para gastarlo si no dejas hacer a Sergio Ramos, pero alguien que vaya cubriendo la posición y que se vaya empapando del equipo. Necesitas no solamente un defensa, necesitas un líder, y el Madrid no lo tiene en otro lado. Y bueno, ya para cerrar este tema, dice Rodri que apenas van en el segundo round, en el tema de temporalidad, de si las dos partes están de acuerdo. Imagínense cuando lleguen a los numeritos, seguiremos hablando de este tema. Gracias.